Iglesia Internacional Palabra Viva presenta. Dios les bendiga. Bienvenido, hermano y hermana, al programa Tema Bíblico. Y hoy, el tema que vamos a coger, vamos a hablar que tenemos que ser buenos y no hacer lo malo. Tenemos que ser buenos y hacer el bien. Aleluya. Y que tenga una Biblia, que coja el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 8. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Jehová dice: levanta la voz por lo que no tienen voz y defiende los derechos de los desposeídos. Aleluya. Levanta la voz a las personas que no tienen y defiende los derechos de las personas que han sido desposeídos de sus cosas. Cuando los hijos, hermanos míos, están bajo el ojo de la madre, ella tiene la oportunidad de moldear rectamente su mente. Y cuando hablemos de la madre que está debajo del ojo de la madre, con todo el respeto, hablamos de la madre no natural, pero la madre iglesia. La madre iglesia. La madre iglesia, ella tiene la oportunidad, porque por medio de la palabra de Jehová nos vaya moldeando rectamente, con rectitud, nuestra mente. Antes escuchamos la palabra de Dios a la madre, a la iglesia, y la palabra nos va a moldear rectamente en nuestra mente. Cuando los hijos están bajo de la madre, cuando está debajo de la iglesia, cuando está debajo de la autoridad de Cristo, cuando está debajo de la palabra, entonces la palabra nos va a moldear y va a poner un recto en nuestra mente para hacer el bien. Los adultos, hermanos míos, deberían recordar con frecuencia la buena enseñanza que recibieron cuando eran niños. Los muchos casos espantosos de carácter promiscuo que fueron destruidos por mujeres viles. Y el amor al vino debería que ser una advertencia, porque hay que tener amor al vino, y eso debería que ser una advertencia a todo para que evite estos males. Porque el vino debe usar por necesidad o como remedio, pero todo lo creado por Dios es bueno. Pero el vino tiene su uso, a pesar de que se abusa de él, y por la misma regla, la debida alabanza y consuelo, debe usarse como cordialmente para el deprimido y el tentador, no administrarse al confiado y al autosuficiente. Todo lo que está en la autoridad debe ser más cuidadoso y sobrio que los demás hombres, que debe de ser los protectores de quien son incapaces o tenemos de defender su propia causa. Porque nuestro bendito Señor no declinó la nece más amarga de la copa de la aflicción puesta en sus manos.
Pero él puso la copa del consuelo en las manos de su pueblo y hizo que se regocije quien está en lo más profundo y profundidad de angustia. Y por eso, hermano mío, que el libro de Éxodo dice, si hay una riña, una contienda, y las contiendas golpea a una mujer con tanto respeto embarazada y la hace abortar, pero sin poner en peligro su vida, se le impondrá la mutual que el marido de la mujer exige y que en justicia le corresponda. Y si pone en peligro la vida de la mujer que está, será la indemnización vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. El que te haga daño tiene que hacer daño, pero hoy en día no es así. El que te hace daño tiene que perdonarle en el nombre de Jesús. Por eso que los casos aquí mencionan tal regla de justicia vigente entonces y ahora para decidir los asuntos similares, hermano mío, los asuntos similares de esta ley nos enseña que no debemos ser muy cuidadosos de no hacerle mal. Tenemos que cuidar de no hacer daño a nadie. Aleluya. A ninguna persona, que sea en directa o indirectamente, no tenemos que hacer daño a ninguna persona. Si hemos hecho mal, debemos estar muy dispuestos a remediarlo y este deseo que tenemos que tener, que nadie se pierda por nuestra culpa. Porque si yo hago si uno me golpea, yo le golpeo, uno me quema, yo le quemo, uno me pega un bocado, ¿qué testimonio de cristiano doy? No reparto el amor que Dios me da en mi corazón. Dios dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, pero también Dios dice que te pega un guantazo en las mejillas por las otras. Demuéstrale el amor de Dios, que tú no importa que la razón se la coma el diablo, no importa que tenga la culpa. Si te ha hecho daño y si tú tienes un corazón sincero, llama a Dios, corre y perdona a tu enemigo. Por eso que Segunda de Reyes 8:12 dice, ¿por qué llora mi Señor?, le preguntó Hazac. Porque yo sé bien que va a consolarle mucho daño, le va a causar mucho daño a los israelitas. Y contestaron, va a incendiar su fortaleza y a matar a sus jóvenes a filo de espada, despedazará a los niños y le abrirá el vientre de las mujeres embarazadas. ¿Ha visto el daño que hace aquí el rey? ¿Ha visto el daño? Pero entre otro cambio de idea de los hombres, debido a las aflicciones, suele haber que hace pensar de otro modo, hermanos míos. Tócate a los ministerios de Dios. Si tocarte a los ministerios de Dios y enseña a valorar los consejos y oraciones de aquellos que han oído y despreciado, no era intención de Hazac que Eliseo extendiera lo que entendió, sino que Dios se lo reveló y eso trajo lágrimas a sus ojos. Mientras más previsión tienen los hombres, son más proclives a mayor pena. Es posible, hermano mío, que un hombre bajo la convicción del pecado y el freno de la conciencia natural exprese gran aborrecimiento de un pecado, pero después se reconcilie con ello. Aquellos que son poca cosa en el mundo no puede imaginar cuánta fuerza tienen las tentaciones del poder y la prosperidad, las cuales hallará muchos peores de lo que sospecha. Si alguna vez llega ahí, encontrando que aún engañoso son su corazón, porque que Dios reprenda, el diablo destruye al hombre diciendo que ciertamente se recobrará y estará bien mencionándolo
que este modo para que se duerma seguro. El falso relato de Asaf fue un insulto para el rey que perdió el beneficio de la advertencia del profeta de prepararse para la muerte, y un insulto para Eliseo que sería contado como falso profeta. No es seguro que Asaf haya asesinado a su señor. Si le causó la muerte, pudiera haber sido sin intención, pero este fue un demordeador y luego resultó ser un perseguidor de Israel. Por eso que el libro de Osea habla de esto, que los hombres malos y tenemos que hacer lo bueno, porque el libro de Osea 13:16 dice: y el pueblo de Samaria cargaría con su culpa por haberse rebelado contra Dios, cayera a filo de espada a los niños, los lanzará contra el suelo. Y la mujer, contrario al respeto, la mujer embarazada se le abrirá el vientre. También el libro de Osea lo menciona, porque Israel fue destruido por su rebelión, y a veces por nuestra rebelión Dios nos destruye por dentro, pero lo que se destruye por su rebelión, pero no podrá salvarse a sí mismo. Su socorro era solamente del Señor. Esto puede aplicarse bien en el caso de la redención espiritual, el estado de la perdición. En todo caemos por los pecados voluntarios, pero Dios suele conceder descontento a lo que deseamos, estando, hermanos míos, estando en pecado, pero la felicidad de los santos es que si Dios da o Dios quita, todo es con amor, pero por desgracia del limpio es que si Dios da o quita, todo es con ira, nada es consolador. Si los pecadores no se arrepienten y creen el Evangelio, la angustia la sobrevendrá pronto. Pero tenemos que ser cuidados, porque la profecía de la ruina de Israel como nación también muestra que habría una intervención misericordiosa y poderosa de Dios para salvar a un remanente de ellos. Pero esto no era sino un tipo de rescate de Israel verdadero por la muerte y por la sepultación y resurrección de Cristo. Pero Él destruirá la muerte en el sepulcro. El Dios no se arrepentirá de su propósito y promesa, pero mientras tanto Israel sería devastada por su pecado sin fructificar en buenas obras, y proveniente del Espíritu Santo. Toda obra fertilidad será hallada tan vana como la riqueza incierta del mundo. Por eso, hermano mío, que la ira de Dios marchitará su rama, su brote se secará y será anotado allí más terrible. Hay cosas más terribles que la guerra, más cruel, que recaerá sobre quien se rebele contra Dios. Que el Señor nos libre de tal desgracia y de pecado por la causa de ello. No tenemos que recaer en la rebelión contra Dios, porque es más peligroso y más terrible que una guerra. Por eso que el libro de Amón dice otra vez de nuevo: así dice el Señor, los delitos de Amón han llegado a su colmo. Por lo tanto, no revolcase su castigo, porque a fin de extender su frontera a las mujeres embarazadas de la región de Calat, le abrieron otra vez la barriga o el vientre. Ahora, ahí vamos otro caso. Ahora profetiza contra los amonitas, que también derivaron su origen de la misma acción común, porque era la prosperidad de Lot, como es bien sabido, y Lot fue contado como el hijo de Abraham, ya que Abraham, habiéndolo llevado con él, de su país lo crió, sin duda, como su propio hijo. Entonces Abraham fue el padre común del juicio. Y los amonitas, ahora cuando los hijos de Amón se tienen cuenta de la relación, se unieron su fuerza con los enemigos y conspiraron
junto a su crueldad no admitió excusa ni no hay ninguna duda que fueron culpables de muchos otros crímenes, pero Dios, por su profeta, enumera no todos los pecados por los cuales se había propuesto castigarlo, y solo señalando claramente como de pasada, pero un pecado es generalmente declarado, que esa persona había perdido toda esperanza porque tenía su endurección en su maldad. Dios hace ver la maldad del corazón del hombre, pero por lo tanto dice de los hijos de Amón, que cualquiera de las mujeres embarazadas, algunos tomaron, que estaba Erim en la montaña, pero no veo que puedo incluirlo, a menos que le pasaría extraño que las mujeres embarazadas fueran rectadas de los amonitas y pudiera extender aún más su frontera, y para este fin sería más adecuado de considerar que la palabra significa montaña, como si dijera han cortado montaña. E incluso la tierra misma no ha habido ningún obstáculo por el cual los amonitas no se haya abierto camino. Una insaciable codicia lo ha inflamado tanto que han tirado la misma montaña y ha destruido todo el orden de la naturaleza. Otro toma montaña, metaforma para ciudades fortalecidas, porque cuando uno busca tomar posesión de un reino, la ciudad se interpone en sus caminos como montaña, pero esta exposición es demasiado tensa, ahora dando a significar que la mujer con hijo, la palabra duro, que no debe tomarse en el sentido genuino y habitual como vemos que se hace en el libro de Oseas 13:16. Pero ¿por qué dice el profeta que los amonitas habían alquilado mujeres embarazadas? ¿Por qué dice eso el profeta? Es para demostrar que su codicia era tan frenética que no se abstuvieron de ningún tipo de crueldad. Es posible que uno sea tan avaro, como para tratar de devorar toda la tierra y sin embargo inclinarse por la clemencia. Cuando vemos a ese hombre llamado Alexander el Macedonio, aunque era un hombre sangrentino, todavía mostraba cierta amabilidad, pero ha habido otros mucho más cruel como el persa, que habla el profeta Isaías que deseaba dinero, sino que derramaba sangre. Isaías 13:17 nos cuenta la historia. Entonces el profeta dice aquí los amonitas que no solo por medios ilegales extendieron su frontera y usaron la violencia, que se convirtieron en ladrones y malcriados a otros de su propiedad, pero también que no perdonaron ni siquiera las mujeres con hijos. Y ahora esto es lo peor, el asalto de la ciudad. Cuando una ciudad ha agotado a un enemigo, tanto las mujeres embarazadas como los hijos y los bebés pueden a través de la furia ser destruidos, pero esto es algo raro que nunca se permite excepto en circunstancias particulares. Luego reprochan a los amonitas no solo por su codicia, sino también por haber cometido todo tipo de crueldad para satisfacer su avaricia, y luego han descargado a las mujeres con hijos para que puedan extender su frontera. Por eso que en los libros de los Salmos, ahí vemos, hermanos míos, la maldad del hombre. El hombre nunca hace el bien. Por eso que el libro de los Salmos 51:5 dice: yo sé que soy malo, aleluya, del nacimiento, pecador, me concibió mi madre. Eso dice David. David estaba derramando su alma delante de Dios, convencido de sus pecados, y pide misericordia y gracia, donde debe devolver
los hijos descarriados, sino el Señor. Al Señor tenemos que devolver, sino al Señor Dios, que es nuestro Señor, que es el único que puede sanarnos. Por enseñanza divina, hace un relato de lo que se trabaja en su corazón, y cuando a Dios quiere se arrepiente verdaderamente de sus pecados. No será avergonzado al reconocer su arrepentimiento. También instruye a los demás sobre qué hacer, qué decir. Por eso el rey David no solo había hecho mucho, había sufrido mucho en la causa de Dios. Sin embargo, se huye al refugiarse y se refugiase en la misericordia infinita de nuestro Señor. Porque eso depende de ella para tener perdón y paz. Pide perdón por el pecado. Amén. Pero la sangre de Cristo, rociada sobre la conciencia, borra la transgresión, y habiéndonos reconciliado con Dios, nos reconcilia con nosotros mismos, porque el creyente anhela ver borrado todas las deudas de sus pecados y limpiado cada mancha. Serán lavados completamente de todos sus pecados, pero el hipócrita siempre tiene una reserva secreta que prefería que no se le tocara a una concupiscencia favorita. Pero David tenía un sentido tan profundo de sus pecados que estaba pensando continuamente en él. Con pesar y vergüenza sus pecados lo cometió contra Dios, en cuya verdad negamos, pecando volatoriamente. Cuando pecamos, lo hacemos cosas hechas y pecamos, lo tratamos de engañando a Dios. Cuando pecamos cuando pecamos a cosas hechas y probamos de tratar de engañar a Dios, pero a Dios nadie se le puede engañar. El impertinente verdadero siempre atribula a las corrientes del pecado, actúa en la fuente de la depravación original. David confesa su corrupción original, y esta es la necesidad que está ligada al corazón del joven, esa inclinación sobre el mal y el rechazo del bien, que es la carga del generado y la ruina del inconverso. En su arrepentimiento se le estimula a esperar que Dios le acepte por gracia. Tú amas la verdad en lo íntimo. Dios mira esto en el pecador, que si vuelve a él donde vaya, verdad de Dios dará sabiduría. Quien sencillamente se propone a cumplir con su deber será enseñado de lo que corresponde a su deber, pero espera el bien solo de la gracia divina que vence la naturaleza corrupta en ella. Aleluya. Por eso que los Salmos 139 de 13 al 15 dice: tú creaste mi entraña, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no fueron desconocidos cuando en los más rinconitos era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entrejido. No podemos ver a Dios, hermano mío, eso es imposible. No podemos ver a Dios, pero Él nos puede ver a nosotros. Por eso que el salmista no desea irse del Señor. ¿Dónde puedo ir? ¿En los rincones más distantes del mundo? ¿En el cielo? ¿En el infierno? No puedo escapar de tu enlace. Ningún velo puede taparme de Dios. Ni siquiera la oscuridad más intensa no puede taparme de la vista de Dios. Porque dice su palabra: ¿dónde te podrás esconder que los ojos de Jehová no te vean? Ningún frase puede salvar a una persona o evitar un hecho sea visto a la verdadera luz por Él.
lo acososo secreto del pecado son tan abiertos, hermano mío, delante de Dios, como la viñera más franca por otro lado. El creyente no puede ser quitado de la presencia consoladora y sopletadora de su amigo omnipotente. Si el perseguidor le quita la vida, su alma ascenderá muy presta al cielo. Pero la tumba no puede separar su cuerpo del amor de su Salvador, lo que lo levantará como cuerpo glorioso. Ninguna circunstancia eterna puede separarlo de su Señor mientras esté en la hacienda del deber. Puede estar feliz en cualquier situación por el juicio y el ejercicio de la fe, la esperanza y la oración. Por el ejercicio de la fe, de la esperanza y de la oración, puede ser feliz. Por eso que el libro de Eclesiastes dice: así como no sabe por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiende la obra de Dios, creador de todas las cosas. Por eso Salomón insiste a los ricos insiste a decir a los ricos que haga el bien a su prójimo y dar con generosidad. Aunque parezca que se tira y se pierde dar a mucho, no te excuse del bien que tiene, aún para hacer con un bien que ya existe. No se pierde, sino que es un bien depositado. Tenemos razón para esperar el mal, porque nacimos con problemas, con sabiduría. La sabiduría es hacer el bien, porque nacimos para hacer el mal y para hacer problemas, pero la sabiduría es hacer el bien en día de la prosperidad, porque la riqueza no lo puede aprovechar si no beneficiemos a los demás. Y todo hombre debe trabajar para ser una bendición en el lugar donde la providencia de Dios, hermano mío, la providencia de Dios lo ponga. Donde estamos, podemos hallar, hermano mío, podemos hallar buena obra y hacer si tenemos el corazón dispuesto. Si magnificamos cada pequeña dificultad y planteamos objeciones y peronías y fantásticas, nunca iremos adelante y mucho menos terminaremos con nuestra obra, porque los vientos y las nubes de las tribulaciones están en la mano de Dios preparando para probarnos, pero la obra de Dios será según su palabra, sea que lo veamos o bien, o no, según la palabra de Dios, sea que la prueba la veamos o no. Bien, podemos confiar que en el Señor nos proveerá, si nuestro afán es ansioso o inquieto. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo y en el tiempo de Dios cosechará. No te canses de hacer el bien. Por eso el libro de Filipenses 2:4 dice que cada uno debe de velar no solo por su propio interés, pero sino también por los intereses de los demás que hay en la madre llamada iglesia. Tenemos que, no por nuestro interés, pero también por los hermanos, por los santos que están en la iglesia llamada madre, por los intereses de los demás, tenemos que velar no solo por nosotros, pero por ellos mismos. Y estas son otras exaltaciones a los deberes cristianos, a la unidad y a la humildad, conforme al ejemplo del Señor Jesús. La bondad es la ley del reino de Dios. La lección de su escuela, el uniforme de su familia, se menciona diversos motivos para que el amor fraternal, si esperéis o experimentéis el beneficio de la compasión de Dios para sí mismo, sé compasivos los unos con los otros, es el gozo de los ministros ver la unidad en su gente, porque Cristo vino a hacernos humildes para que no haya entre nosotros espíritu de orgullo, que Dios los reprenda, y debemos de ser servidores con nuestra propia falta y ser rápido para observar nuestros defectos, pero estar dispuesto para los favores
con concesiones, para los favores concesiones, y con las concesiones del prójimo. Tenemos que estar dispuestos a los favores de las concesiones al prójimo, y debemos de cuidar con abundancia a lo demás y no meternos en asuntos alejos, no meternos en asuntos alejanos o extraños. No se puede, hermanos míos, con todo mi corazón lo digo, no se puede disfrutar de la paz interior ni exterior si no hay humildad. Aleluya. Si no hay humildad, no podemos tener la paz en el interior del corazón y en el exterior. Por eso, el tema de hoy es del ser bueno. Tú has visto los pasajes que he leído sobre ese tema con la voluntad del Señor, y no tenemos que hacer daño a uno ni hacer daño al otro. Dios quiere que seamos buenos, y David lo dice, que hemos nacido pecador, hemos nacido con maldad y nos cuesta hacer bien. Pero hoy te invito a hacer el bien a la iglesia que tú vas, a la iglesia de la madre. No criticas al pastor, no criticas a tu hermano, a que está en el coro, al que canta, a que predica. No, tú estás ahí para ayudar al hermano que necesita. Tú estás allí para hacer lo que Dios demanda. Aleluya. No estamos ahí para matar, sino que estamos ahí para ayudar. Por eso Dios demanda de ser bueno con los demás y no tener tanta maldad. Porque ¿sabe cuando dice que abre la barriga de una embarazada para matar al niño? Está diciendo que nosotros, cuando hacemos eso dentro de la iglesia, que hablemos mal, estamos abriendo, con trato y respeto, con otra palabra, abriendo la barriga de la iglesia para matar a los niños que hay dentro. No voy más al culto, el pastor roba la caja. No voy más al culto, el pastor dice, hace lo que quiera, más que pone a su familia. No voy más al culto porque estamos abriendo la barriga de la iglesia y estamos tirando a todo el mundo afuera. Pero Dios demanda que no. Tenemos que ayudarnos unos con los otros y tener amor fraternal. Aleluya. Esto es el tema que Dios ha puesto en mi corazón, de ser bueno en la iglesia y fuera de la iglesia. No como antes, ojo por ojo, diente por diente, no. El que te haga daño, perdónale, ayúdale. Amén. Hermano, hasta aquí el tema bíblico de hoy, de ser bueno. Os digo al próximo programa, con la voluntad de Dios, que la paz de Dios os acompañe donde vayáis. Y os digo al próximo programa, tema bíblico, al próximo programa, salud. Iglesia Internacional Palabra Viva presenta. Dios les bendiga.